Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Fernando Sierra Peñalosa, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En estos momentos vamos a hacer un breve resumen de lo que fue el curso de base de datos avanzada. Entonces vamos a arrancar con la presentación. Resumen fase de la 1 a la 4. Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Fernando Sierra Peñalosa, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y en este momento vamos a hacer un breve resumen de lo que fue el curso de base de datos avanzada. Continuamos con la presentación. Resumen fases de la 1 a la 4, el curso de base de datos avanzado. Entonces, básicamente el curso consistió en 4 fases. La primera fase de planeación, la segunda fase de diseño, la tercera en la implementación y la cuarta la de control. Entonces, antes de iniciar, vamos a iniciar con unos breves conceptos de lo que fue base de datos avanzada, los principales. Cursores son espacio en memoria, es un puntero que permite almacenar la data de vuelta por la consulta hecha con la instrucción select, el cual es una sentencia SQL. Base de datos relacional. Es una base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí. PLSQL. Eso es un lenguaje incorporado en Oracle que emplea para solventar las limitaciones que tenían con los editores anteriores SQL respecto al control de las secuencias de ejecución de instrucciones, uso de variables, gestión de posibles errores, etc. SQL hace referencia al lenguaje estructurado de consulta. Se define como un lenguaje estándar de cuarta generación, el cual emplea para definir, gestionar y manipular las que contienen una base de datos relacional. SQL, base de datos relacional. ¿Qué es un tiger o disparador? Es un objeto que asocia con tablas y se almacena en base de datos. Su nombre se deriva por el comportamiento que presenta en su funcionamiento, ya que se ejecuta cuando sucede en algún evento sobre las tablas a las que se encuentran asociados. En resumidas cuentas y en ejercicio de lo que se hizo de base de datos avanzada fue el hecho de al momento de ingresar, modificar o eliminar alguna parte de las celdas de la base de datos creada de BitLearning, este genera un registro y ese registro se parametrizó como disparador, en donde al momento de eliminar deja un registro de que se eliminó y la hora en la que se eliminó. Posiblemente también se puede hacer con usuario de quien eliminó para seguimiento y control. Procedimiento almacenado PLSQL o simplemente un procedimiento es un bloque PLSQL que realiza una o más tareas específicas, así como los procedimientos en otros lenguajes de programación. Constituye un grupo de declaraciones PLSQL que puede invocarse por su nombre. Ok, comenzamos con la introducción. Entonces, en SQL nuestro lenguaje a utilizar y en el desarrollo de las soluciones de la UNAD, sesiones BitLearning, ya que el lenguaje es sencillo, se emplea para la gestión de base de datos a diferentes niveles, como lo son usuarios, programadores, administradores de la base de datos. El lenguaje PLSQL está incluido en el servidor y en algunas herramientas del cliente. Soporta todos los comandos de consulta y manipulación de datos, lo que aporta lenguaje SQL, las estructuras de control y otros elementos de los lenguajes de programación de tercera generación. Acordémonos que vamos en cuarta generación. Listo. Los objetivos de la fase 1
son exponer los primeros pasos sugeridos para el desarrollo de una base de datos basado en una necesidad, en este caso la montada por el curso, identificar las principales entidades del problema, sus atributos, sus restricciones y determinar la relación que existen entre ellos. Objetivos de la fase 2. Crear funciones de consulta en base de datos relacionales mediante el uso de lenguajes SQL. Comprender la temática denominada lenguaje de consulta estructurada SQL. Poner en práctica las técnicas de normalización a las entidades que se identificaron en la fase previa, la fase 1. Diseñar la base de datos relacional que permita dar respuesta a la necesidad del proyecto propuesto, en este caso el curso. Introducir los registros en la base de datos utilizando el lenguaje de modificación de datos, ese es DML, y codificar las sentencias para las funciones correspondientes. Objetivos de la fase 3. Desarrollar activadores y procedimientos en base de datos relacionales mediante codificaciones en el lenguaje SQL, PL-SQL. Comprender los procedimientos de PL-SQL. Reconocer la definición de activadores y sus características, lo hablamos ya previamente. Aprender qué es un procedimiento de almacenado y su función. Conocer el concepto del cursor y la importancia de su uso, ya lo vimos previamente. Identificar las diferencias entre activadores, procedimientos, almacenados y cursores. Listo. Iniciamos con los resultados de la fase 1 de planeación. Entonces, como resultado nos dio las identificaciones de las necesidades de las entidades, identificación de atributos, identificación de relaciones. En este caso los ubicamos en esta partecita de acá. Aquí están las identificaciones de las entidades y todo bajo la tabla de atributos y la matriz de relaciones y descripción de relaciones. Luego sigue fase 2, diseño, resultados. Encontramos el diseño del modelo entidad-relación, el desarrollo de los scripts DLL y DML, crea y modifica, y consultas con joins y funciones. En este caso, quedó acá el diseño del modelo entidad-relación, los scripts DDL y DML, las validaciones correspondientes, las consultas en joins, consultas con funciones, están registradas acá. Eso se hizo mediante el Apex de Oracle, pidiendo un espacio en el servidor de Oracle. Luego seguimos con la fase 3, implementación, en donde ya encontramos los disparadores o los Tiger, los procedimientos almacenados y los cursores. En este caso lo encontramos acá con su evidencia, sus consultas, procedimientos almacenados y cursores. ¿Listo? Entonces llegamos a la parte de las conclusiones. Los programas están creados con PL/SQL, se pueden almacenar en la base de datos de cualquier objeto, quedan disponibles para los usuarios. El uso de este lenguaje es fundamental para construir disparadores de base de datos. Si no conocemos el lenguaje PL/SQL, no podemos hacer los disparadores o los tags. Se logra el objetivo principal de la actividad al crear la base de datos mediante el lenguaje SQL partiendo de los métodos de análisis. Se logra realizar diferentes consultas propuestas en los ejercicios a la base de datos desarrolladas. En la plataforma PHP MySQL se puede desarrollar activadores, procedimientos cursores en lenguaje PL/SQL. Se logra identificar los ejercicios, las diferencias entre activadores, Tiger y procedimientos almacenados, cursores. Y se deja en observación que no se logra realizar la fase 4 debido a que no se pudo configurar SQL Oracle. Se intentó con MySQL, con Apex, pero realmente no se logró desarrollar la fase 4
Estamos en proceso de profundizar qué fue lo que pasó con SQL Oracle y qué fue lo que pasó en la parte de usuarios, ni por SIM ni por System se logró ingresar. Entonces se logra hasta la fase 3 el ingreso, el desarrollo. De antemano, mil gracias, muy amables. Tengan ustedes muy buena tarde.